Durante 11 días, aquel documento permaneció sobre el escritorio papal, tan cerca que casi podía tocarse, pero resultaba demasiado peligroso apresurar su resolución. Entre sus páginas se ocultaban décadas de quejas, liturgias alteradas y cartas sin respuesta que revelaban un temor que Roma ya no podía tratar como una simple anomalía local. Más tarde, un cardenal rompería a llorar al leer el texto definitivo, mientras otro saldría de la sala sin pronunciar palabra. Fue la mañana del 29 de mayo de 2026, cuando el Papa León XIV tomó su pluma y firmó. No era un sermón ni una recomendación, aquello era un decreto implacable, y detrás de él se ocultaba una pregunta tan perturbadora que nadie en el Vaticano se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Qué sucede cuando las palabras sagradas en el corazón de la misa han sido modificadas por sacerdotes convencidos de estar ayudando a su comunidad? El primer indicio de esta tormenta comenzó antes de que Roma despertara por completo. A las 6:47 de la mañana, el teléfono del arzobispo Lorenzo Fattori sonó justo tras sus oraciones. La centralita lo conectó con el cardenal Arthur Roche, prefecto del dicasterio para el culto divino, quien le dio una instrucción breve e inequívoca. El Santo Padre requería el expediente litúrgico completo. Aquel día, Fattori no hizo preguntas. Su experiencia en el Vaticano le había enseñado que, ante una petición directa del Papa León, la única respuesta posible no es una explicación, sino la rapidez inmediata. Acompáñenme en esta investigación. Hoy descubriremos un expediente que Roma ya no pudo mantener oculto. Fattori cruzó el despacho, abrió el tercer archivador a la izquierda y extrajo una pesada carpeta que crecía en silencio desde hacía meses. Cuando el documento llegó al escritorio papal, acumulaba 64 pestañas rojas con informes de 22 países sobre una crisis silenciosa que fracturaba a la Iglesia. Antes de firmar el decreto, habría una reunión secreta, 72 horas de dura redacción y un tenso enfrentamiento en el despacho del pontífice. Todo comenzó con esa llamada a las 6:47 de la mañana, justo cuando las primeras luces de las oficinas vaticanas comenzaban a encenderse. El arzobispo acababa de terminar sus oraciones cuando el teléfono de su despacho rompió el silencio. No era su línea privada, ni una extensión ordinaria, sino una llamada directa de la centralita del Vaticano. Ese detalle era sumamente importante, pues las llamadas enrutadas por esa vía solían traer órdenes tajantes, nunca charlas informales. Fattori descolgó de inmediato. Al otro lado de la línea, el cardenal Arthur Roche, prefecto del dicasterio para el culto divino, hablaba con la fría precisión de quien lleva despierto mucho tiempo. Sin cortesías ni explicaciones sobre la urgencia, el cardenal se limitó a exigir que le entregara el expediente completo sobre la liturgia, todo lo que tuvieran disponible en esa misma jornada. Fattori se quedó inmóvil medio segundo, permitiendo que la trascendencia de la orden se asentara en la estancia, y luego se levantó. En el Vaticano, los años enseñan a los hombres prudentes cuándo es mejor callar, y él sabía bien la diferencia entre la curiosidad y el deber. Cuando el Papa León XIV requería un archivo, la cuestión nunca era el por qué, sino con qué celeridad cruzaría el pasillo. Se dirigió al mueble de la pared, abrió el tercer archivador a la izquierda y extrajo una carpeta gruesa, desgastada y con un peso que trascendía su tamaño físico. No había surgido de la nada, se había ido gestando lentamente, queja tras queja, hasta dejar de parecer simple papeleo burocrático para convertirse en una prueba contundente. Aquella carpeta parecía ya un expediente judicial. La acumulación real de pruebas se inició tras el consistorio de enero, cuando el Papa León pasó 3 días reunido con cardenales de todo el mundo, analizando la evangelización, la responsabilidad episcopal y el futuro de la misión de la Iglesia. Fueron días seguidos muy de cerca por todas las facciones del catolicismo. El sector tradicionalista esperaba que la cuestión litúrgica saliera a debate, pero no fue así. León no pronunció palabra sobre el tema, y en la diplomacia vaticana el silencio suele ser mucho más rotundo que un discurso oficial.
Aquella actitud silenciosa fue de inmediato advertida, catalogada e interpretada por los expertos en intrigas curiales. Quienes sabían interpretar los gestos papales comprendían que León no ignoraba la crisis. Simplemente rehusaba tratarla como un tema de debate antes de poseer pruebas sólidas, y los hechos seguían acumulándose. Llegó una exhaustiva carta de 11 páginas firmada por un canonista de Múnich que documentaba 93 abusos litúrgicos flagrantes que él mismo había presenciado en Alemania en los últimos 2 años. No era una queja informal, sino una acusación jurídica rigurosa con fechas, lugares y desviaciones sistemáticas del misal oficial. Fattori la examinó, le colocó una pestaña roja y la archivó. Poco después, llegó otro preocupante informe desde el Dicasterio para los Obispos, enviado originalmente desde Wisconsin. El informe contenía la queja de una madre de 4 hijos que asistió a la primera comunión de su sobrino. El párroco había omitido el Cordero de Dios, invitado a 3 laicos al presbiterio para improvisar un discurso y alterado la fórmula consagratoria. La duda de la madre no era política, sino algo más grave. No sabía si el sacramento de su sobrino había sido válido. Aquella carta llegó hace 3 semanas. Fattori le colocó otra pestaña roja y la archivó sin comentarios. Para cuando Roche llamó esa mañana, el expediente contenía 64 alertas rojas. Cada una de ellas evidenciaba situaciones dramáticas que superaban cualquier debate estético. Se trataba de saber si los fieles recibían lo que la Iglesia les prometía. Fattori cerró el archivador y colocó el expediente sobre su mesa. Contempló las pestañas rojas que sobresalían como pequeñas balizas de advertencia antes de redactar el informe de síntesis. El asunto ya no admitía más demoras. A las 7:15, el cardenal Roche llegó al despacho. No se quitó el abrigo ni tomó asiento. De pie, junto a la ventana, examinó la nota mientras el arzobispo aguardaba en silencio. La cifra que más preocupaba no era el total de quejas, sino su alarmante dispersión. Al alzar la vista, el cardenal preguntó cuántas diócesis estaban implicadas. Fattori le reveló el dato oficial contrastado. Procedían de 22 naciones. Y acto seguido pronunció la frase que ningún burócrata deseaba plasmar en un acta. Ambos sospechaban que la cifra real era muy superior, pues el problema de fondo radicaba en el sistemático silencio del engranaje eclesiástico. Los sacerdotes no se autodenunciaban ante sus obispos y estos preferían ocultar las anomalías para evitar tensiones con el Vaticano. Entre la prudencia diocesana, las actas y la vida pastoral, el abuso litúrgico se convirtió en una crisis visible solo en fragmentos inconexos que nadie había logrado unificar en un solo sumario. Roche asintió despacio. Conocía bien ese panorama, y esa era la realidad más sombría. Cerró la carpeta, la apoyó sobre la mesa de despacho y le reveló a Fattori que el propio Papa León había examinado las alarmantes cartas pastorales llegadas desde Sudamérica. 3 prelados de 3 naciones describían con alarma un mismo patrón. Sacerdotes que habían alterado las plegarias eucarísticas durante tantos años que ya no recordaban el texto oficial aprobado. El arzobispo Fattori guardó silencio, pues no existía justificación posible para un daño tan profundo. Un presbítero empezaba modificando una frase para sonar más cercano, luego otra para dar énfasis y otra más porque sus fieles reaccionaban bien, hasta que la oración del altar dejaba de pertenecer a la liturgia universal. El rito se volvía familiar para la parroquia, pero completamente ajeno al misal. Roche reiteró el detalle crucial. El Papa había leído las cartas de noche y a las 10:30 lo telefoneó para hacerle una pregunta. Roche hizo una pausa de gravedad, como si las paredes de la oficina necesitaran prepararse para encajar el impacto de sus palabras. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Era una pregunta compleja que no cabía en un resumen matutino. Su origen se remontaba a los años posteriores al Concilio Vaticano II, cuando el ansia de experimentar corrió más que las rectificaciones de Roma. Aquel concilio no fue ambiguo. En 1963,
La Constitución Sacrosanctum Concilium decretó que nadie, ni siquiera un presbítero, podía alterar la liturgia por iniciativa propia. Pero ya en 1980 la Santa Sede tuvo que exigir orden e investigar a fondo a partir del año 2000. Se darán cuenta, al igual que yo, de que el verdadero dilema no era la falta de leyes, sino su nula aplicación. En el año 2004, bajo el cardenal Francis Arinze, la instrucción Redemptionis Sacramentum catalogó la alteración de textos sagrados como una práctica reprobable que debía cesar. Pero no cesó. Y ese era el gran escándalo que reposaba sobre la mesa. 22 años después de aquella tajante amonestación, Roche se encontraba en el Vaticano ante 64 alarmas rojas, mientras el Papa se preguntaba cuánto llevaba sangrando la Iglesia. No había una fecha exacta para responder, solo un largo historial de fracaso pastoral, falta de firmeza episcopal y sacerdotes educados en la ligereza ritual. Aquella generación de fieles percibía que algo andaba mal en sus templos, pero carecía del lenguaje o la fuerza para alertar a Roma. Hoy, usted y yo desvelaremos el inicio de esta crucial crisis. El cardenal Roche repasaba los informes antes de su cita clave. El encuentro con el Papa León XIV, fijado a las 9 de la mañana, arrancaría con 3 minutos de retraso y cambiaría las reglas. El Vaticano dejaría las sugerencias para dictar un decreto inapelable. Al entrar Roche y el arzobispo Fattori a las 9:03, el Papa ya aguardaba en su escritorio vestido con su sobria sotana blanca y su cruz de Perú. Frente a él solo había 3 cosas: una sola hoja impresa, un vaso de agua y una pluma de escribir. El sumo pontífice alzó la mirada de inmediato al verlos entrar y pronunció una sola directriz tajante: siéntense. Roche tomó asiento en primer lugar, seguido en silencio por el arzobispo Vittori, mientras la estancia se sumía en esa tensa calma propia de quienes saben que la diplomacia ha quedado atrás. León XIV no empezó buscando culpables. Con un gesto pausado, deslizó aquella hoja única por la mesa. El documento contenía un resumen estructurado con precisión clínica, tal y como al Papa le gustaba analizar los hechos decisivos. Limpio, directo y sin adornos teológicos ni retórica vana que suavizara la cruda realidad. Los innumerables marcadores rojos de peligro se habían reducido ahora a simples líneas de texto, y esas líneas planteaban un interrogante demoledor. El Papa mantuvo su mano posada cerca del documento, formulando su pregunta en un tono de voz alarmantemente pausado. Quería despejar una duda crucial antes de seguir adelante. Si un sacerdote alteraba las palabras exactas de la consagración, no de forma teatral ni como una rebelión abierta, sino lo suficiente para modificar su sentido profundo, ¿qué ocurría realmente con la Eucaristía? Roche respondió al instante, pues la respuesta latía bajo cada informe del expediente. La comunión carecía de validez. Si se altera la sustancia, el sacramento queda anulado. Sin consagración válida no había transubstanciación. El pan seguía siendo pan. El Papa fijó de nuevo sus ojos en el papel, sin mostrar la menor emoción en su rostro. Esa impasibilidad absoluta era lo que más aterraba a sus colaboradores. León no necesitaba gesticular ni alzar la voz para imponer gravedad. Dejaba que la magnitud de la crisis llenara el espacio por sí sola. Entonces aterrizó el dilema teológico en el día a día de las parroquias. Si un sacerdote realizaba esto durante 10 años, tal vez convencido de actuar de buena fe, ¿cuántas misas inválidas habría oficiado? El silencio se hizo denso. Ninguno se atrevió a dar una cifra que resultara insoportable de admitir. León preguntó por aquellos fieles que hacían fila con las manos juntas, convencidos de recibir el cuerpo de Cristo y confiando plenamente en la promesa de la Iglesia. ¿Qué estaban recibiendo en realidad? La oficina papal no estalló en gritos, sino que se hundió bajo un peso insoportable. En ese instante preciso, aquel expediente de 22 países dejó de ser un simple trámite burocrático sobre abusos litúrgicos. Se transformó en una emergencia pastoral real, encarnada en la incertidumbre de católicos de a pie sin forma de verificar la verdad del altar.
El Papa levantó la mirada y sentenció que aquello no era un debate doctrinal, sino una urgencia de fe. Sus palabras cayeron con la fuerza de un mandato definitivo. El Papa tomó entonces la pluma que reposaba frente a él. No firmó nada todavía, solo la sostuvo entre los dedos para marcar el compás de la advertencia. Quería un decreto firme. Nada de recomendaciones amables, cartas pastorales o reflexiones teológicas destinadas a ser aplaudidas en público y olvidadas en un cajón de oficina. El plazo límite era el viernes, a tan solo 3 días de distancia. Rose comprendió la señal antes de que el pontífice añadiera una sola palabra. La paciencia de Roma se había agotado. Esa misma tarde, el equipo de redacción se encerró en una sala del 3er piso del Palacio Apostólico. Rose presidía el cónclave y el arzobispo Vittori tomaba notas detalladas. El padre Aurelio Palmieri aportaba décadas de rigurosa investigación litúrgica al debate, mientras la hermana Benedetta Ferrara, una abogada canónica milanesa, sostenía el peso de las graves denuncias acumuladas durante los últimos 4 años. Tenían 72 horas. Aquello no parecía una comisión vaticana rutinaria, sino un laboratorio hermético donde cada adjetivo podía cerrar una grieta legal o abrir otra peor. Fuera del palacio, la burocracia seguía su curso normal. Dentro se libraba una batalla por redactar una orden capaz de frenar la improvisación litúrgica de los sacerdotes. En 20 minutos estalló el primer roce. El padre Palmieri pedía un enfoque más conciliador. A esos sacerdotes les habían enseñado que adaptar las rúbricas era una muestra de cercanía y afecto hacia el pueblo. Palmieri argumentaba que no eran malos sacerdotes, sino víctimas de seminarios donde la libre improvisación era aplaudida como sensibilidad pastoral y el espíritu del concilio se malinterpretaba como licencia para personalizar textos sagrados. Si la curia romana redactaba el documento con un tono meramente punitivo, advirtió el liturgista, los clérigos se pondrían a la defensiva y rechazarían la corrección. La hermana Ferrara no necesitó alzar la voz para desarmar el argumento. El camino hacia una Eucaristía sin validez está pavimentado de buenas intenciones pastorales. Un silencio de plomo inundó la sala, pues la advertencia de la religiosa no juzgaba los corazones, sino que desnudaba los efectos reales de las alteraciones. Abrió su carpeta de actas y empezó a detallar tragedias pastorales invisibles en las estadísticas oficiales. Familias atormentadas dudando si su boda fue válida porque el párroco cambió las promesas litúrgicas, o viudos que ignoraban si la extremaunción de sus esposas surtió efecto debido a modificaciones arbitrarias al pie de la cama. Palmieri se recostó en su silla incapaz de negar los hechos, pero insistiendo en que un tono excesivamente duro provocaría que el clero ignorase el decreto, tal como ocurrió con llamadas de atención previas. El cardenal Roche escuchó con paciencia hasta identificar el nudo gordiano del asunto. El Vaticano ya había ordenado detener estas prácticas en el pasado, y las órdenes simplemente se habían ignorado. Por lo tanto, el debate ya no giraba en torno a la cordialidad del tono, sino a cómo redactar una norma que fuese imposible de evadir. Esa premisa redefinió por completo el objetivo del equipo. Debían diseñar un instrumento legal impecable, un texto que amonestara a los clérigos sin humillarlos, que consolara a los fieles sin sembrar pánico, que forzara a los obispos a actuar de inmediato y que resistiera el implacable escrutinio de los canonistas más sutiles de la Iglesia. El equipo redactó sin descanso durante la noche del 26 de mayo. A las 3 de la madrugada concluyeron el primer borrador, y para las 7 de la mañana una versión pulida ya lo había reemplazado. Al mediodía del 27 de mayo, el texto llegó a manos del cardenal Parolin, el poderoso secretario de Estado. No obstante, la resistencia esta vez no provino de la doctrina pura, sino de los fríos pasillos de la diplomacia. Parolin llamó personalmente a Roche con esa voz pausada y prudente que caracteriza a quien domina el arte de amortiguar las tormentas políticas antes de que estallen. El borrador era implacable, y Parolin quería saber si habían previsto la reacción. Alemania, Bélgica y diversas diócesis de Sudamérica reaccionarían con dureza.
Los prelados alemanes habían impulsado una mayor flexibilidad litúrgica mediante su controvertido camino sinodal, y este decreto se percibiría como un severo correctivo directo contra ellos. Acompáñanme a examinar el contraargumento de Roche. No se trataba de un ataque hacia ellos, sino de una respuesta objetiva a un problema real. Se produjo entonces un tenso silencio telefónico. Ambos sabían que la opinión pública ignoraría esa sutil diferencia. Roche apeló entonces a la máxima gravedad. Había niños en todo el mundo sin saber si su primera comunión fue real. Eso no era diplomacia, era una crisis sacramental. Parolin no claudicó en su advertencia y exigió revisar el documento final antes de que éste llegara a la mesa del Papa. El cardenal Roche accedió y se lo remitió a las 3 de la tarde. Lo que sucedió a continuación se mantuvo bajo estricto secreto durante días en los círculos más reducidos del Vaticano. El secretario de Estado realizó 2 llamadas telefónicas estratégicas, una al cardenal Reinhard Marx en Múnich y otra al cardenal Jean-Claude Hollerich en Luxemburgo. No intentó persuadirlos ni les indicó cómo actuar, simplemente les notificó la inminente publicación del decreto. De inmediato, Marx telefoneó a Hollerich en una tensa charla de 40 minutos. El borrador del decreto aún se estaba perfilando, pero los obispos que más resentirían su impacto ya estaban al tanto de su existencia. En los pasillos vaticanos, los secretos de tal calibre jamás permanecen inmóviles. Avanzan de inmediato hacia los despachos de poder. Para la mañana del 28 de mayo, la discreta advertencia de Parolin había desatado una silenciosa alarma en los niveles más altos de la jerarquía. En Múnich, el cardenal Reinhard Marx comprendió de inmediato la gravedad del golpe para la Iglesia alemana, donde la flexibilidad litúrgica se había entrelazado con las encendidas disputas sobre la autoridad local, la soberanía episcopal y las reformas del camino sinodal. Hoy vamos a adentrarnos en los pasillos de poder para descubrir cómo en Luxemburgo el cardenal Jean-Claude Hollerich asimiló la crisis con extrema gravedad. No actuaba como un rebelde, sino como un viejo conocedor del Vaticano que sabía lo rápido que una corrección de Roma se convierte en un cisma público. Tras una llamada de Parolin a ambos prelados, Marx telefoneó a Hollerich. Hablaron 40 minutos y al colgar, Hollerich solicitó ver de urgencia al Papa León. Aquello encendió las alarmas de la curia. Un cardenal no exige ver al pontífice por un simple borrador si no teme una fractura irreversible. Los guardias pontificios mantenían sus puestos con firmeza, ajenos a que la multitud de turistas que contemplaba la Basílica de San Pedro no sospechaba que un violento debate silencioso sobre las palabras de la misa ascendía directo al despacho papal. Hollerich llegó con paso firme, portando una carpeta y vistiendo la sotana negra ribeteada de rojo propia de su rango. Su intención no era sembrar la discordia o el caos, sino interceder por aquellos sacerdotes expuestos a ser aplastados por la norma debido a una formación deficiente o a un sincero celo pastoral. Ante la puerta del Papa León, el dilema ya no era si Roma intervendría, sino si sabría hacerlo con firmeza y sin humillar a sus propios pastores. Al comenzar el encuentro, el purpurado le confesó al pontífice su deseo de hablar con absoluta franqueza, encontrando como respuesta un profundo y reflexivo silencio por parte de León el XIV. Hollerich argumentó con vehemencia que los clérigos que alteraban las oraciones no eran rebeldes sin causa. Muchos, al ver la desconexión de sus fieles con ciertos términos litúrgicos, los modificaron buscando una mayor cercanía. Aunque reconoció que algunas de estas decisiones habían sido erróneas, insistió en que se trataba de fallos cometidos sin mala fe ni intención de herir el culto sagrado. Tras escuchar atentamente, el Papa se levantó para mirar a través del ventanal, inundado por una luz matutina que contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. Su respuesta no brotó de la rigidez de un burócrata romano, sino de su experiencia pastoral en Chiclayo, donde la jerarquía se percibía lejana y la improvisación a menudo se confundía con un acto de compasión. Comprendía perfectamente las presiones cotidianas de los párrocos y precisamente por eso sus palabras cayeron con un peso abrumador. La liturgia, sentenció León,
no era de su propiedad personal, ni de Hollerich, ni de ningún sacerdote. Pertenecía legítimamente a toda la comunidad eclesial. Al alterar el rito, un sacerdote no ejerce la compasión, sino que secuestra de manera arbitraria la fe de los fieles, imponiendo su propia personalidad en lugar de la plegaria universal de la Iglesia. Ante tal argumento el cardenal guardó silencio. León se refirió de inmediato a las familias sumidas en la incertidumbre sobre la validez de la comunión de sus hijos, las bodas o la unción de sus moribundos, preguntándose retóricamente dónde quedaba la verdadera compasión hacia ellos si el rito se desvirtuaba. Prometió que el decreto no buscaría el castigo sino la formación doctrinal de los clérigos, pero advirtió que los abusos debían terminar empleando una firmeza imposible de silenciar por ningún obispo. Hollerich sugirió que muchos tacharían la medida de rígida, a lo que el Papa replicó que la claridad nunca debe confundirse con la intransigencia. Así, el 28 de mayo a las 2 de la tarde comenzó la crucial y definitiva sesión de redacción final del documento. Superada la primera fase del debate sobre el tono del escrito, el verdadero desafío pasó a ser la precisión jurídica, pues el borrador ya no era una mera advertencia pastoral, sino un mandato vinculante. El equipo examinó minuciosamente cada palabra de la redacción. El decreto final no podía limitarse a un reproche abstracto sobre la creatividad litúrgica, ya que las críticas generales suelen ser aplaudidas con hipocresía e ignoradas con suma facilidad en la práctica. Debía precisar la amenaza real, delimitar las responsabilidades y dejar claro que alterar las fórmulas sacramentales esenciales no era una cuestión de carisma personal, sino un acto de desobediencia con graves consecuencias. En el redactado final se reconocería expresamente el afecto de los clérigos hacia sus fieles, pero aclarando de inmediato que ese amor no justificaba alterar los ritos sagrados confiados a la institución. La hermana Ferrara insistió en detallar de forma explícita cada una de las partes intocables: las palabras de la consagración, la plegaria eucarística, el credo, el Cordero de Dios, la fórmula de la absolución, la unción de enfermos y el rito matrimonial. La lista se mantuvo íntegra. Además, para evitar que la norma quedara en saco roto, Cataletti introdujo una cláusula revolucionaria que otorgaba a los laicos la potestad de denunciar ante su obispo cualquier abuso litúrgico grave. Si la diócesis ignoraba la denuncia durante 60 días, el caso pasaría directamente al dicasterio para el culto divino, habilitando una vía directa que antes solo existía de manera teórica. Tras 4 profundas revisiones llevadas a cabo en un lapso de 6 horas, Roche repasó en solitario el texto definitivo, y a las 8:15 de la noche telefoneó al Papa para anunciarle que el trabajo estaba concluido. El borrador llegó a los aposentos papales a las 8:23 de esa misma tarde. Fue trasladado con la máxima discreción por los corredores pontificios, mientras en el exterior la mítica ciudad de Roma continuaba con su habitual y bullicioso ritmo nocturno. Entre las paredes del despacho pontificio, el decreto encaraba sus últimos momentos de confidencialidad. El Papa León leyó el texto completo de principio a fin para evaluar si la estructura argumental se sostenía con firmeza. Tras comprobar la secuencia lógica de pruebas, peligros y correcciones doctrinales, procedió a una segunda lectura mucho más pausada. Sus allegados sabían bien que este repaso minucioso no buscaba adornos estilísticos, sino la precisión absoluta en cada término. Fue entonces cuando introdujo 2 sutiles modificaciones. En el primer párrafo sustituyó preocupado por afligido, un cambio lingüístico mínimo, pero con una inmensa repercusión de autoridad moral. En el epílogo del documento, el pontífice reemplazó la palabra obligados por confiados, elevando la norma de un mero mandato legal a un deber sagrado. Recordaba así a los obispos y sacerdotes que la sagrada liturgia no les pertenecía, sino que les había sido encomendada en beneficio exclusivo del pueblo de Dios. Tras realizar esta última anotación, León soltó la pluma. Aunque la redacción estaba terminada, prefirió no firmarlo esa misma noche por pura disciplina interior. Fiel a sus arraigados hábitos agustinos, iniciaría la mañana siguiente con la oración de las horas,
madurando con serenidad una decisión gestada durante meses de informes confidenciales y temores laicos. A las 9:02 de la mañana del 29 de mayo de 2026, el Papa León XIV rubricó solemnemente el texto en su escritorio, dando validez jurídica a una decisión largamente meditada. El documento recibió el título en latín de Serva quod accepisti, custodia lo que has recibido, estructurado en 47 párrafos, 12 disposiciones y 3 apéndices detallados. A las 9:05 de la mañana se informó al cardenal Roche para que el dicasterio coordinara su difusión. Además, por expreso deseo papal, el decreto se publicaría íntegramente en el portal de Internet de la Santa Sede para el libre acceso de todos los fieles. Para el Papa León, si el asunto afectaba directamente a los fieles, era de justicia que fuesen ellos mismos quienes pudieran examinarlo sin intermediarios. A las 3 de la tarde, hora de Roma, la oficina de prensa del Vaticano difundió oficialmente el decreto a nivel mundial. Hacia las 4, los portales informativos católicos ya diseccionaban el texto en 11 idiomas diferentes, y para las 6, la noticia se había compartido más de 40.000 veces. Las reacciones no tardaron en llegar desde todos los sectores. Alivio en los sectores más tradicionales, duras críticas de quienes temían un retroceso doctrinal y un moderado escepticismo sobre su cumplimiento real. Poco después, la Santa Sede empezó a recibir discretas consultas de sacerdotes consternados. Un presbítero de Sao Paulo llegó a confesarle a su obispo que llevaba 3 años utilizando una versión inventada de la plegaria eucarística número 2, sin haber calibrado jamás la extrema gravedad de sus actos. Su pregunta, desarmante y dolorosa, fue: ¿qué debo hacer ahora? Este interrogante desvelaba una honda herida en el seno de la Iglesia, marcada por la falta de formación litúrgica y la pasividad de los prelados. En apenas 48 horas, el dicasterio reaccionó anunciando un plan formativo de 12 meses dotado de recursos de apoyo y líneas de ayuda directa. Llegados a este punto, conviene observar de cerca la escena del 30 de mayo, cuando el cardenal Roche compareció ante la prensa con una templanza absoluta. Ante la pregunta inquisitiva de un cronista progresista sobre si el decreto suponía una involución hacia el rigorismo preconciliar, Roche no se inmutó y remitió el asunto a los propios textos del concilio. Recordó que la Constitución Sacrosanctum Concilium establecía claramente que ningún clérigo puede alterar la liturgia por iniciativa propia. La contundencia de sus palabras disipó cualquier duda. Si los detractores deseaban hablar de rigidez, tendrían que achacársela al propio Concilio Vaticano II. Ante las preguntas de la prensa sobre el impacto en los teólogos que exigen flexibilidad, la respuesta del arzobispo Roche fue tajante. La liturgia no es un texto abierto a interpretaciones personales. Pertenece al pueblo, no a quien preside el altar. Si un sacerdote altera las palabras de la consagración, no hace la misa más cercana, sino que la secuestra. Esa misma tarde, los analistas calificaron este decreto como la decisión litúrgica más trascendental desde el año 2004, tras la Redemptionis Sacramentum. Un experto canonista en Roma señalaba con astucia que el verdadero poder de esta norma no reside en sus prohibiciones, sino en la rigurosa firmeza de lo que impone como obligatorio. El terremoto administrativo obligó a reaccionar a todas las diócesis del mundo, impidiendo que las quejas se diluyeran en el olvido. Desde Múnich, el cardenal Marx emitió un sobrio comunicado en el que acataba la autoridad del Papa y garantizaba su aplicación inmediata, evitando cualquier atisbo de crítica. En Bélgica, el cardenal Hollerich optó por un absoluto silencio público, una discreción muy elocuente, pues ya había expresado su postura en privado al mismísimo pontífice. Al caer la noche, el decreto dejó de ser un simple borrador o un rumor de pasillo. Estaba firmado, sellado y expuesto al escrutinio del mundo entero. Mientras el debate ardía en los medios, las verdaderas negociaciones se trasladaban a despachos cerrados, lejos de la luz y de las cámaras. A pocos pasos del Vaticano, María Grazia Chi, de 63 años, leía el decreto en su móvil
y comprendía por fin una angustia que arrastraba desde marzo de 2019, cuando sintió incompleta la consagración en su parroquia. Como usted y yo podemos deducir, este temor era compartido. En Peoria, un sacerdote ordenado hacía 22 años escribió a su obispo al asumir que sus sutiles licencias litúrgicas no eran inofensivas. Su carta llegó a Roma junto a otras 41 de 12 países. El Papa Leo leyó esa carta personalmente, meditó unos minutos, escribió 3 líneas en un papel y ordenó enviárselas al párroco. Aquel mensaje privado transformaría al clérigo, haciéndole comprender que el decreto no nacía para castigar, sino para restaurar. Aquel gesto marcó el inicio de una reconstrucción espiritual largamente esperada. El 30 de mayo, en la plaza de San Pedro, Enzo Castellano, de 81 años, buscó desesperadamente al Papa para saber si las alteraciones litúrgicas en su templo invalidaban su fe. Leo sostuvo la mano del anciano y le recomendó asistir a misa el domingo, pues el párroco ya conocía la norma y sería fiel. Este breve instante explicó el decreto mejor que cualquier titular de prensa. Si este relato les ha conmovido, suscríbanse al canal, den me gusta al vídeo, dejen un comentario y compártanlo con quienes entienden la importancia de la palabra sagrada. Detrás del documento no había soberbia política, sino un compromiso absoluto con los fieles: protejan aquello que les fue entregado.